CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema contemporáneo, poco común en cuanto a que es una temática que nos tratan los historiadores de aquí, que estamos viéndonos el ombligo y que siempre tratamos de trabajar temas de aquí. Sin embargo, afortunadamente siempre hay una alumna, una egresada que rompe el molde, los paradigmas, y se revela, ¿no?, a esas circunstancias o ese status quo. Y ese es el caso de Itzel Rodríguez, quien hizo una investigación, egresada de la licenciatura en Historia, quien hizo una investigación de los japoneses. Ella incluso ha ido a Japón, ha estudiado de cerca académicamente y a través de viajes a esta cultura. Y es interesante porque ella aborda la temática de la juventud japonesa de las décadas de los 80 y 90 desde dos películas o desde cintas cinematográficas. Hola Itzel, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación y agradezco el espacio para hablar de estos temas que son, bueno, en lo personal muy interesantes y que considero que hoy en día pues son primordial para entender nuestra sociedad globalizada. Tú hablas en esta investigación, Itzel, de cómo para Japón la posguerra, pues obviamente fue un país devastado por las bombas atómicas de Estados Unidos, pero cómo se llegó a posicionar rápidamente con ciertos valores que ya tenían y que tú dices que es la filosofía de Confucio, ¿no? No sé si estoy en un error, que es la disciplina por encima de todo y el respeto a la autoridad. Y entonces con esos dos valores y un empuje impresionante y unas ganas de salir adelante, rápidamente reposicionan a este país, pero además lo catapultan como uno de los más importantes en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a economía, mundo, no sé cómo llamarle, pero después tú abordas justo las décadas de los 80 y de los 90, donde hay una crisis. Pero ¿qué tipo de crisis es? Económica, cultural, pero social, pero ¿cuántas crisis convergen en ese Japón de los 80 y de los 90? Bueno, es interesante el proceso de desarrollo que tiene Japón. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra a territorio japonés y hay una intervención muy corta, de aproximadamente 5 años, donde fomenta al país para que tenga una reconstrucción. Lo interesante del caso japonés es que justamente esta pequeña intervención que tiene Estados Unidos en el territorio pues lo va a catapultar, ¿no? Y va a implantar las bases que después ellos van a seguir para tener una economía estable, para posicionarse como una potencia global. Y es durante este proceso de los 60 y 70 que va a tener un despunte muy interesante Japón, económicamente hablando y tecnológicamente hablando, y se va a estar posicionando en el mercado global con cuestiones automotrices, electrónicas, etcétera, ¿no? Pero algo sucede justamente en el periodo de los 80 y 90, que es como un estancamiento o algo que los especialistas llaman como burbuja de inflación económica, que es después de un bloqueo que le hacen otras potencias en el ámbito económico, pues Japón va a tener una burbuja de inflación importante y su Producto Interno Bruto no va a crecer, no va a caer de tal manera que sea tan estrepitoso, ¿no? Pero, alarmante. Pero se va a estancar. Y esto justamente provoca una serie de acontecimientos sociales, políticos, que van a llevar a Japón justamente a esta reestructuración que va a tener su sociedad. Uno pensaría que en la parte económica o política está ajena a la sociedad, pero hay una parte justamente que toco en mi trabajo, que habla de cómo pues la sociedad sigue siendo un gran engranaje, ¿no? Valga la expresión,
y la sociedad o los individuos dentro de este engranaje pues son funcionales, ¿no? Entonces, al ser trastocadas ámbitos como la política y la economía, pues obviamente los más dañados van a ser la sociedad, ¿no? La gente. Como mencionó, pues mi tema se enfoca a los jóvenes, porque para mí era interesante verlos como sujetos históricos, porque considero que desde la historiografía no se ha abordado al joven como otros individuos sociales, ¿no? Como la mujer, como el hombre, como la infancia, como la niñez. Y los jóvenes siguen siendo como un tema un poco ajeno a la historia, ¿no? Pero además a ti te dio la historia, la coyuntura, te dio el pretexto perfecto, porque justo tú hablas de los alarmantes índices de suicidios, por ejemplo, entre jóvenes. Bueno, en general dices que la década de los 90 fue terrible porque los suicidios se dispararon algo así como si mal no recuerdo, en 1998 en 34,000 suicidios. Y no voy a acordarme del porcentaje, pero bueno, recuerdo que parte significativa de ese porcentaje es justo se trata de esos jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes. Entonces, como historiadora seguro te preguntaste, ¿pero por qué los niños y los jóvenes se suicidaban, si no en masa, como nos vas a contar que pasa en una película que analizas, El Club del Suicidio? Sí, es muy significativo el número, ¿no? Más de 30,000 suicidios en menos de 10 años. En menos de 10 años. Es muy interesante las cifras que da la Agencia Nacional de Policía de Japón, de Tokio, porque mi tema se enfoca sobre todo a la juventud tokiota. Es interesante y es alarmante porque hablan justamente de este índice pues en el suicidio, ¿no? Dan cifras, por ejemplo, de 1988 a 1997, justamente 22,000 personas, ¿no? En ese lapso de pues 10 años, ¿no? Pero justo en el 97, 98 sube a un % más arriba, o sea, hablamos de más de 34,000. Insisto, en menos de 10 años sube así la cifra y es muy alarmante y para mí era interesante conocer cuáles eran la problemática que tenían los jóvenes o las patologías que iban generando o el por qué su sociedad los llevaba justamente a recurrir al suicidio, ¿no? Y bueno, como mencionó, trabajo 2 películas que son mis fuentes principales. Para el caso de los 80, trabajo Juego de Familia, que es una sátira, es una película metafórica, es muy cómica, que es del director Yoshimitsu Morita y que justamente aborda al joven, pero dentro del núcleo familiar, ¿no? Cómo la familia es una parte fundamental para el desarrollo del joven y cómo es el primer acercamiento institucional o hacia una institución dentro del Estado japonés, ¿no? O sea, los van forjando y los van preparando justamente para competir dentro de instituciones y dentro de un Estado que es totalmente meritocrático. Y para el caso de los 90, trabajo El Club del Suicidio, que es de un director que sigue vigente y es un director que gran parte de su obra fílmica pues está enfocada a la juventud y es Sion Sono. Es un joven, es un director, cuyo interés hacia la juventud pues ha sido muy rico porque pues ve o nos muestra al joven desde diferentes perspectivas, ¿no? En el caso del Club del Suicidio es una película de tintes gore. Es una película totalmente sangrienta, es una película que inclusive cae en lo grotesco, pero lo interesante más allá de la parte técnica de cómo él trabaja el suicidio, cómo trabaja la historia, es justamente la metáfora o la crítica que hay hacia la sociedad japonesa o hacia el Estado japonés, ¿no? De cómo después de una serie de errores, no nada más de esta cuestión de poner en paridad el yen con el dólar, sino otros elementos como la creación de sectas, como pues esta cuestión de que el gobierno japonés o la política japonesa cae en cuestiones pues delictivas.
y justamente haciendo alusión como a la cuestión del confucianismo o del Bushido, pues cómo la disciplina y el honor cae, ¿no? Cae desde instituciones tan grandes como la política, pues justamente el director Sion Sono pues hace reflejo de cómo la sociedad empieza a enfermar, ¿no? Cómo la sociedad empieza a estar en desacuerdo y a buscar salidas fáciles de una sociedad que estaba siendo pues pervertida por estas cuestiones, ¿no? Pero además, fíjate, en tu investigación tú abordas perspectivas desde las cuales nos muestras una problemática muy, muy compleja. Por un lado, están los valores de honorabilidad, de disciplina de los abuelos, ¿no? De pronto esa sociedad se ve interrumpida por la tecnología, el avance vertiginoso de la tecnología, el consumismo, porque tú dices que hay una etapa de prosperidad impresionante en que los jóvenes pueden tener 20 tarjetas de crédito para comprar lo que se les pegue la gana. Están absortos en las tecnologías, en los teléfonos, en el internet, en el bla, 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 bla. Y entonces ahí hay como una ruptura, ¿no? Como un cambio de paradigma. Pero por otro lado, como acabas de señalar y profundizas en esta investigación, esos valores también se ven trastocados por la praxis política. ¿Por qué? Porque si entendí bien, hay ahí como una trama de corruptelas de funcionarios públicos de primer nivel en un país en donde eso no se acostumbraba. O sea, en México es peccata minuta porque claro, hemos vivido por siglos así, ¿no? Pero ahí hay otra ruptura terrible. Y además tú agregas el elemento del medio ambiente, ¿no? De cómo los japoneses ven cómo se está priorizando este capitalismo, esta industrialización salvaje, y se está yendo la naturaleza por la borda. Pero encima de todo, estos jóvenes que de pronto se ven como que fuera de órbita, les mueven el eje porque tú dices en la investigación, por un lado este régimen o sistema meritocrático de si eres el mejor y escalas y entras a la mejor universidad de Japón, entonces tienes el futuro aseguradísimo, ¿no? Pero de pronto viene esta crisis que tú detallas también en todos los sentidos y pues resulta que ya no es tan posible que la universidad prestigiosa te garantice el futuro prometedor del que te habían hablado tus abuelos y tus padres, ¿no? Y en este sentido es la trama que tú relatas de la cinta Juego de Familia, ¿no? Claro, es justamente lo que se menciona. Es interesante ver cómo para la década de los 80 Japón vivía en una panacea económica pues en abundancia, ¿no? Hablo de la primera mitad sobre todo, porque justamente en la segunda mitad de los 80 es cuando viene toda esta crisis por la paridad yen-dólar, ¿no? En el 85 se firma el Acuerdo del Plaza, donde justamente potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, pues piden buscar paridad, ¿no? Obviamente para bloquear pues el gran mercado que ya tenía o que ya estaba tejiendo Japón o seguía tejiendo. Hay una parte donde justamente toco esta cuestión de cómo la gente, la sociedad vivía en abundancia, ¿no? Sobre todo porque hay esta cuestión de que los adultos que están viviendo en los 80, pues se consideran ellos los que reconstruyeron su país, ¿no? Entonces ellos se sienten con el derecho justamente de que el Estado les brinde un bienestar total, ¿no? No hablo nada más de primeras necesidades, ¿no? Sino efectivamente son gente que compra marcas caras, que viaja, o sea, que vive en una nube, ¿no? En una burbuja. En una burbuja, justamente. Y es después del 85... pues empieza a haber todo este desacomodo económico y ya las generaciones que están creciendo en este periodo, pues ya no les va a tocar la panacea que a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Pero ellos siguen inmersos en esta dinámica capitalista muy fuerte, ¿no? Inclusive
cosas tan simples como el hecho de las compras pues es masivo, ¿no? Vemos a muchos japoneses comprando masivamente, aunque no tengan el poder adquisitivo como tal. Y justamente en la parte académica o en la parte de la educación, pues tratan todavía de tener un estado meritocrático. De hecho, Japón todavía en los 90 y a principios de los años 2000 es un país totalmente sumergido en la meritocracia, pero ya es una meritocracia que no llega a todos los niveles sociales, ¿no? Ya no existe una clase media total, sino ya empieza a haber otro tipo de clases sociales y pues justamente la educación, por ejemplo, universitaria ya no es garantía de que la persona va a tener una vida de calidad, ¿no? O sin privaciones. Y entonces justamente hacen esta comparación de cómo mis padres o mis abuelos, pues mis padres sobre todo, pues vivieron esta panacea y a mí, que todavía soy parte también como de este proceso de auge, a mí no me va a tocar, ¿no? Y entonces vemos que surgen estas patologías, parte del suicidio, pero también van a surgir dentro del sector social otro tipo de, ¿cómo decirlo?, de grupos sociales, como los hikikomoris, como la gente que, los salarymen, desempleados, por ejemplo, que no van a durar en trabajo o van a ser despedidos. Los hikikomoris que ya mencioné son gente de más de 20 años que sigue viviendo con sus padres, ¿no? Y que la única manera de mantenerse son trabajos a medio tiempo, pero pues como no tienen la necesidad de hacer otras cosas, pues viven con sus padres, se gastan su dinero de medio tiempo en cosas tan banales como los videojuegos, como los cómics, que también me parecen elementos importantes, ¿no? Porque justo en una de las películas, que es la película del Club del Suicidio, pues vemos cómo la tecnología se vuelve parte de la sociedad y parte fundamental. Pero no nada más la tecnología, sino las redes sociales. En este caso, una de las tramas o de las líneas que sigue la película es justamente la creación de sectas a través de redes sociales, a través de la internet, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo estos elementos ya son cotidianos en la vida del japonés, ¿no? Del japonés joven sobre todo, porque son claramente los que se ven en la película y los que van a tener pues alcance a este tipo de tecnología. Pero además de estos requerimientos del ser el mejor en la escuela, tú dices que esto está atravesado en el caso específico de Japón por un sistema muy autoritario, ¿no? En donde la disciplina es férrea y que además tiene que ver una cuestión cultural que es el honor del suicidio, es decir, en Japón no se ve mal el suicidio como se ve mal en Occidente, puesto que existe toda una tradición del suicidio para salvar el honor de la familia, para salvar el honor propio. Citas el caso de los ataques kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos aviones piloteados por japoneses que se inmolaban en pro de la nación a la que pertenecían. Entonces, ahí también hay que tomarlo con cuidado porque obviamente el concepto del suicidio allá no es el mismo de acá. Es interesante y complejo a la vez porque justamente una de las problemáticas que tuve es justamente entender cómo ellos conceptualizan la idea del suicidio, ¿no? Porque sería ser igual todo un recorrido histórico por cómo se ve el suicidio desde justamente antes de la guerra, después de la guerra y en la actualidad, ¿no? Pero efectivamente tiene que ver con la connotación del honor del japonés y tiene que ver con filosofías, como ya mencionó, del confucianismo, del bushido, o sea, como con su filosofía de vida. Sería complicado como tratar de explicar cada pauta, pero efectivamente en Japón durante mucho tiempo se permitió el suicidio pues como parte honorífica, ¿no? Como para salvar el honor de la persona. Hay rituales como el seppuku, que es todo un ritual alrededor de este concepto del suicidio. El harakiri también tiene que ver, pero es más bien la forma, la técnica en la que se hace.
pero está la parte de los kamikaze, que también eso es un tema también interesante porque justamente se escogieron individuos que estuvieran dispuestos a dar su vida por la nación, ¿no? Por su país. Y también tiene que ver con la connotación de filosofía de vida, de cuestión del shintoísmo también. Entonces son como elementos muy culturales o muy de la cultura japonesa que sería como complicado desglosar uno por uno. ¿Qué entendemos por, perdón que te interrumpa, Claro. ¿qué entendemos por shintoísmo? El Shinto es la religión del Estado japonés, es la religión que surge justamente desde la parte imperial y que busca esta cuestión de tener una función como de amalgama, son parte de los elementos con la que el imperio va a tener pues homologada la sociedad o la va a tener claramente pues sí, como unida, es como la parte de la unión. Es complicado, es una religión de Estado, así simple, en pocas palabras, una religión que el Estado, el imperio japonés impone y tiene como principios básicos el bushido, la parte de la naturaleza, ¿no? Esta cuestión de la ecología que mencionaba, pues es muy importante para la religión shintoísta porque sus dioses, más que ser deidades, son cuestiones naturales, ¿no? Como los árboles, como el agua, como la tierra. Y ¿por qué hacer énfasis en que es una religión del imperio o de su Estado? Porque esto tiene que ver más bien con su renovación o su revolución que vive Japón justamente a finales del siglo XIX, cuando es un país dividido en clanes, que no se siente unido por una identidad, y pues instauran la figura del emperador, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su forma de mantenerlos unidos? Pues claramente teniendo la figura del emperador, teniendo cuestiones como la religión en común y otros elementos identitarios, ¿no? De parte de su nación. Y que es interesante porque justamente en la parte de los 80 y en los 90, pues hay como un desquebrajamiento, ¿no? De esos elementos nacionales o de identidad nacional que eran tan fuertes. De ese nacionalismo, ¿no? Que Exacto. dices que para los jóvenes, pues la nación ya no significa trabajar 38 horas al día, aunque el día tenga 24, pues eso ya no significa nada para un joven japonés, ¿no? Es como un nacionalismo trasnochado con el que ya no conectan. Exacto. Y finalmente, Itzel, porque ya casi se nos termina el tiempo, tú hablas de tres elementos de fuga, podríamos llamarle así, que toman estos jóvenes japoneses de los 80 y los 90. Uno es el anime, los mangas, ¿no? Que dices que los mangas son las ilustraciones o las historietas y el anime son estas ilustraciones pero llevadas al movimiento, al multimedia. Y posteriormente dices que otro elemento de fuga de estos jóvenes hastiados, pues en las sectas que los congregan y finalmente la decisión de suicidarse, ¿no? Es interesante ver cómo en Japón los medios de comunicación, no nada más la parte de escrita o plasmada en libros, sino en general los medios de comunicación, el manga, el anime, van a ser como soportes muy importantes para demostrar justamente el descontento social que se está generando, ¿no? Hablo del anime y el manga porque justamente pues dentro de los jóvenes es algo que va a permear, ¿no? Son cómics, son series animadas que buscan justamente no nada más entretener, ¿no? Sino llevar algún tipo de mensaje hacia este sector de la juventud. En el caso de la creación de sectas y del escape a través del suicidio, es interesante y también se tendría que profundizar muchísimo más porque justamente en el 95 va a haber un ataque muy fuerte, un ataque terrorista con gas sarín en Tokio y es por parte de la secta Aum Shinrikyo. Entonces es interesante cómo se van creando estos grupos sociales como un escape, ¿no? De la juventud. Itzel, pues te agradecemos. Itzel Rodríguez, egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía.
Te agradecemos que nos hayas acompañado en esta emisión de Tiempo y Memoria. Muchas felicidades por tu investigación y espero que no sea la primera vez que nos visites. Muchísimas gracias y pues gracias por el espacio y espero estar por aquí nuevamente. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.